Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. También me acompaña en esta noche la hermana Sayan Yamilet. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche y pidiendo al Señor que nos guíe, hermanos, para que sea de bendición esta palabra a nuestras vidas, a usted y a nosotros también. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Te suplicamos, Señor, que esta noche nos hables, nos ministres, nos toques. Necesitamos tu ayuda. Hoy más que ayer, Señor. Tú conoces nuestros corazones, sabes que somos de barro, Señor, y necesitamos suplicar tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor, y que nos envíes espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, para que podamos compartir tu bendita palabra. Muchas gracias, Padre eterno, que hoy tú nos des la palabra revelada. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de los kairos de Dios, de los tiempos de Dios, y usamos este esquema para hablar de los 8 tiempos de Dios que por lo pronto, ¿verdad?, para esta semana queremos compartirlos con usted. Tal vez hayan otros, pero los estamos compartiendo con usted de esta forma para que usted y yo, hermanos, podamos pues aprender de la palabra del Señor y tener un panorama de los tiempos de Dios. Hemos hablado que los tiempos de Dios no son medibles. Los tiempos de Dios tenemos que discernirlos y pedirle al Señor que nos ayude a entender los tiempos de Él. Nosotros sí, más o menos, entendemos el asunto, ¿verdad?, del tiempo cronológico, pero del tiempo de Dios ese es un poco más complicado porque se tiene que entender espiritualmente. Debe recibirse la revelación de Dios para entenderla. Hemos hablado de los tiempos de refrigerio, los tiempos de visitación, que es lo mismo que decir kairos, los kairos de la reforma, los kairos de la partida, los kairos de la prueba, los tiempos del juicio, los kairos de la siega o la cosecha. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de los kairos de los gentiles. Entonces, mis amados hermanos, entremos al tema, pues. Lucas capítulo 21, verso 24, ahí encontramos la base para este punto. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces ahí está hablándose de los kairos de los gentiles. Y este kairos de los gentiles, hermanos, tenemos nosotros que entenderlo como un tiempo de parte de Dios que comenzó con el cautiverio de los judíos por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y hablando históricamente, va a durar un largo tiempo. Y yo creo que hasta que el Señor venga a esta tierra. Daniel 1:1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La rodeó pues con sus soldados. Y dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí comenzaron los tiempos de los gentiles, el kairos de parte de Dios, en el que, digamos esto, hermanos, de esta manera, en el que Dios le da el dominio, el poder, la autoridad a gobiernos gentiles. Entonces, aún en cumplimiento de lo que dijo el Señor Jesucristo
y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese periodo, hermanos, de dominio gentil va a terminar, decía hace rato, con la venida o con la segunda venida del Señor Jesucristo, el cual va a reinar sobre el mundo. Este acontecimiento traerá destrucción de los poderes mundiales que están entre los gentiles actualmente. Eso significa, hermanos, que tanto Estados Unidos como Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, China, Japón, Corea, todos los reinos que existan en la tierra, hermanos, van a ser destruidos. De manera que el único reino que va a, válgase la redundancia, va a reinar es el reino de nuestro Señor desde Jerusalén. Esto es algo importante que lo analicemos o que lo tomemos en cuenta, porque desde el tiempo que Nabucodonosor tomó el dominio, hermanos, los gentiles comenzaron a tener el dominio. Desde aquel entonces fue cuando Nabucodonosor soñó con la imagen o la estatua que tenía plata, oro, plata, bronce, hierro, barro. Y cuando Daniel soñó con las 4 visiones, o tuvo las 4 visiones de las 4 bestias. Entonces, Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, ¿cuándo va a terminar el tiempo de los gentiles? En la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo comenzó? Cuando los babilonios tomaron las riendas o los gobiernos o el gobierno de este mundo. Daniel 2:45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es venidero y fiel su interpretación. Entonces ahí estamos hablando pues de la imagen que les comentaba hace un momento. Entonces aquí tenemos que comentar algo acerca de ello. Decía o dice mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, dice que todo esto se va a volver a dar, se va a volver a unir. Los reinos, Babilonia, Medo-Persa, griego, romanos, todos se van a reunir, se van a volver a fundir en un solo imperio a nivel mundial. Y porque tiene que cumplirse que cuando venga esa piedra, dice, va a desmenuzar juntos. Va a desmenuzar juntos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, juntos. De manera que todo esto de la OTAN, la Unión Europea, la ONU, todo esto son intentos de los reinos anteriores de volverse a unir. Entonces no nos extraña, hermanos, que se forme un solo imperio, pero en el que todos estos imperios históricos, pero también espirituales, se fusionen, se funden o se fundan, se mezclen, pues, más bien. Entonces, veamos que hay una plenitud de los gentiles. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, en el tiempo de los gentiles va a haber plenitud de los gentiles. ¿Esto a qué se refiere? Eso se refiere al número de salvos que hay entre los gentiles y que el Señor está añadiendo cada día, perdón, hermanos, para formar un pueblo para su nombre. Esto nos da a entender, hermanos, que de entre el pueblo gentil
que no pertenece al pueblo de Israel, hermanos, hay un pueblo que le pertenece a Dios. Y que ese pueblo, hermanos, va a llegar a su plenitud, se va a cumplir los que han de ser salvos. Aquí cabe aquello que les mencionaba, que no de todos es la salvación. O sea, no todos se van a salvar. Quisiéramos que todos se salvaran. El plan del Señor es que todo mundo sea salvo. Ese es el propósito, pero no todo mundo entiende. No todo el mundo acepta, no todo el mundo cree, no es de todos la fe. Por eso el Señor dice, pues, cuando la iglesia primitiva comenzó, dice, y el Señor añadía a los que habrían de ser salvos, porque no toda la gente en los tiempos del Señor creyó. No toda la gente en los tiempos de los discípulos o de los apóstoles creyeron. No toda la gente en el tiempo que el apóstol Pablo predicó creyó. Y en este tiempo no va a ser la excepción. Así que, hermanos y amigos, preparémonos. Démosle al Señor nuestro corazón, entreguémosle nuestra vida. No sea que sea demasiado tarde cuando querramos ya reflexionar. Entonces, veamos lo siguiente. Hechos capítulo 15, verso 16. 15 y 16 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces, hermanos, Hechos 15, 17 al 19 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, este es un tiempo en el que el tabernáculo de David ha de ser reconstruido, reedificado. La alabanza, la adoración, hermanos, lo profético y todo esto tiene que ser restaurado. Entonces, no sé si hasta aquí me estoy explicando. El tiempo de los gentiles tiene que ver también, ahí está incluido el tiempo de la iglesia. Está incluido, hermanos, el kairos de la iglesia de Cristo. La iglesia inició desde los tiempos del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario. Luego el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y de ahí, hermanos, la iglesia de Cristo inicia. La han querido detener, pero no van a poder. De manera, hermanos, que ¿cuándo va a terminar el periodo de la iglesia? Cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, la iglesia, la novia, porque hay una iglesia inmadura que se va a quedar, pero es iglesia, pero son salvos. Eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Va a haber gente que va a ser galardonada para ir a las bodas del Cordero, porque dieron la estatura, llegaron al peso, a la talla que el Señor pide. Pero otros no van a hacerlo, porque no quisieron, porque dijeron que no podían, que era difícil, que era imposible. Pero para el Señor no hay nada imposible. Él dijo que la obra que comenzó en nosotros la llevaría a buen término. Entonces el Señor es el que nos va a perfeccionar por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su gracia, por medio de los 5 ministerios. Entonces, hermanos, en ese periodo o en ese tiempo de los gentiles, la iglesia está siendo preparada. Está siendo preparada. Pero, hermanos, el mundo ahora mismo está en caos, porque ya no solamente está declarada una guerra en contra de Ucrania, sino ahora contra Finlandia y creo que, no sé si es Escocia, pero hay otro país que ya se le está
declarando prácticamente la guerra de parte de Rusia. Y esto se va agrandando más, porque fíjense que Rusia tiene cerca de 6.500 bombas nucleares y Estados Unidos solamente 4.000. Entonces escuchamos ahí en las noticias todas estas cosas y decimos, wow, pero la iglesia no tiene por qué estar con miedo, porque el Señor va a sacar su iglesia, hermanos, y la va a llevar con Él. Los que se preparan van a ir con Él a la boda del Cordero. Los que no, van a quedar aquí, hermanos, pero ya son salvos. Solo que tendrán que entregar su vida y lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero en la tribulación, en la gran tribulación. Eso ya lo hemos platicado, ya lo hemos enseñado, ya le hemos dado textos bíblicos. Entonces, vamos a pasar, hermanos, a la conclusión. Hoy esperamos poder explicar esto. El Señor, entonces, hermanos, trató con la rebelión de los hombres desde la antigüedad. Y dice, por ejemplo, Génesis 8:21, encontramos que Dios pues castigó a la humanidad con un diluvio. Y luego cuando sale del arca, Noé ofreció al Señor sacrificio. Y dice que percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Entonces, eso lo encontramos también en Génesis 11, hermanos, 7 hasta el verso 9. Ahí encontramos otro tipo de juicio, ¿verdad? La primera fue con agua, en esta ocasión fue confundiendo las lenguas de la gente. Génesis 11:7 habla del 7 al 9, hermanos, habla de la torre de Babel, en donde el Señor vio la persistencia, la terquedad del hombre. No es que querían hacer un edificio que llegara hasta el cielo, hermano. Es que querían edificar, digámoslo así, como un santuario en donde fuera una puerta dimensional a través de la cual se pudieran comunicar con espíritus, con demonios. Y de alguna manera se vino a hacer, hermanos, por medio de las pirámides en lugares estratégicos de la tierra. Pero aquí encontramos pues que esto sucedió y Dios, hermanos, confundió el lenguaje de toda la tierra. Porque creo yo, ¿verdad?, que el ser humano, por mucho que quisiera edificar o quisiera hacer un edificio muy alto, no hubiera llegado, hermanos, ni a la luna. Pero si ni siquiera hubiera podido salir de la atmósfera. Entonces, cuando ellos dijeron que querían hacerse un nombre también famoso. Entonces, de entre ellos, cuando el Señor confunde las lenguas y se dispersan la gente por diferentes lugares del mundo, de entre ellos, Dios hizo una nación llamada Israel para que le sirviera, para que fuera apartada para Él, pero Israel le falló. Entonces, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera sojuzgada por naciones gentiles, quienes están conformadas por hombres sin Dios, hombres paganos. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando viene, hermanos, con su muerte, abolió toda enemistad entre los judíos y los gentiles. Y de ahí, dice la Biblia, que hizo un solo pueblo. A ese pueblo que se le llama el pueblo de Israel, está conformado por gentiles y por gente israelíes que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. A eso se le llama el Israel espiritual. Y derribó
la pared intermedia que separaba a estos dos pueblos, formando un solo pueblo. Entonces, Efesios 2:14 al 16 dice, porque Él, o sea Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, dice verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, no importa de qué tribu, de qué nación, de qué lengua sea usted, si acepta a Cristo, viene a ser miembro de la familia de Dios. Perdón, si un judío, un israelita, un jacobita acepta a Cristo en su corazón, viene a ser miembro de la familia de Dios y miembro del cuerpo de Cristo y del Israel espiritual. Entonces, esto es interesante, hermanos, porque los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Y le empezaron a hacer preguntas acerca de los kairos. El Señor les dijo a sus discípulos que no les correspondía saber a ellos los tiempos y las ocasiones. Fíjense que a los discípulos les dijo el Señor eso. Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los kairos, o los tiempos, los cronos, o las sazones. Este es kairos y aquel es cronos, que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber esas cosas que están preguntando. Pero miren, más adelante, posteriormente, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia que acerca de los tiempos y las sazones o las ocasiones, o sea, los cronos y los kairos, no era necesario escribirles, dice. Mire, pero acerca de los tiempos, 1 de Tesalonicenses 5:1, y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y eso, hermanos, nos da a entender que ya ellos habían sido enseñados. Ellos habían sido enseñados acerca de los kairos de Dios. Entonces debemos pedirle a Dios, hermanos, que nos permita discernir los tiempos y las oportunidades que tiene para nosotros con el anhelo de aprovecharlos. El Señor dice en su palabra que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Yo le decía a los hermanos el domingo que hay una canción que dice, sabia virtud de conocer el tiempo. Entonces debemos conocer el tiempo. Hay un salmo, no sé si es el Salmo 90, el verso 1, que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El Señor le dijo a la gente de su tiempo, ustedes pueden discernir el tiempo cronos, o el tiempo de lluvia, el tiempo de calor, el tiempo de cómo va a estar el clima, pero no pueden discernir el tiempo de su visitación. Entonces, hermanos míos, en este tiempo el Señor nos está visitando, preparando la iglesia. En este tiempo el Señor está dando oportunidad
a todo aquel que con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón, hermanos, abierto a Él, le recibe en su corazón y decide servirle. Ya que, hermanos, va a llegar el tiempo en que muchos van a anhelar la salvación. Va a llegar el tiempo en que mucha gente va a lamentarse no haber aceptado. Ahora mismo hay gente en el infierno que está sufriendo y que lamentan no haber recibido a Cristo en su corazón, aunque tuvieron la oportunidad. Entonces, usted y yo tenemos esta bendición de ser parte de la iglesia de Cristo. No desaprovechemos esta oportunidad. Y yo le invito para que oremos en esta noche y le digamos al Señor: Señor, enséñanos a entender los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos de refrigerio, los tiempos de arrepentirse, los tiempos de la visitación del Señor a nuestras vidas. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, porque hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Pero el Señor es el que decide esos tiempos. No sabemos en qué momento, ¿verdad?, pudiera el Señor venir, o tal vez llegue la muerte. No lo sabemos. En cualquier momento, hermanos, puede haber una explosión atómica, nuclear más bien. Hoy en la noticia escuchaba, usted sabe que en las noticias a veces dicen la verdad y a veces no, pero decían que Rusia había usado el padre de las bombas, digo. Así usaron esa frase. Entonces, oremos por el mundo, oremos por los gobernantes, oremos por los ucranianos, pero también oremos por los estadounidenses, oremos por los rusos, oremos por todos, por los chinos, por los coreanos, porque hasta eso, Corea, no sé si es la del norte, que tiró un misil o una bomba cerca de Japón para hacerle saber que tiene con qué. Y China está planeando pues invadir, no me recuerdo cuál es el país, pero está planeando atacar otro país. La situación se está complicando, hermano. Pero la iglesia está segura en la mano del Señor. Así que usted póngase en la mano del Señor nada más. Y hermanos, si el Señor dijo hasta aquí, hasta aquí. Amén. Y los planes que tengamos a futuro, pues el Señor que nos encuentre trabajando, que nos encuentre sirviéndoles, que nos encuentre planeando también, ¿verdad? Pero que primeramente planeemos, hermanos, estar en las bodas del Cordero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Yo te suplico, mi Dios, que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Extiende tu mano sobre nuestros hermanos y hermanas que están enfermos. Pon tu mano también en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi alma, en mi ser entero, Señor, sanando cualquier enfermedad, echándola fuera. Que traiga, Señor, a nuestras vidas fortaleza espiritual. Guárdanos y líbranos de todo mal. Te ruego que bendigas la vida de nuestros hermanos de Puebla, de Libertad, de Comalcalco, los hermanos de aquí de Cunduacán, Señor. Mi familia, bendícela, por favor, y guárdala. Que cada uno de mis hijos te pueda servir, Señor, y buscarte cada día. Amén. Nada más déjenme saludarles, hermanos, y me gustaría poder hablar un momento con ustedes. Hermana Laila Ochoa Márquez, Dios me la bendiga.
Rubén Morales, Dios te bendiga también. Dios bendiga a la hermana Leticia Ramírez. Amén. Dios me la bendiga. Y Dios bendiga a, pues no veo a la hermana Aniluz, a la hermana Rosario tampoco. Oremos por ellos, hermanos. Han estado pasando un momento de enfermedades. Por nuestra hermana Leticia Ramírez también. Oremos para que el Señor dirija nuestras vidas, ¿verdad? Que si el Señor tiene a bien sanarnos directamente, el Señor lo hace. Y si el Señor usa un médico también, y si el Señor quiere usar a un quiropráctico también, ¿verdad? Si Dios quiere usar a alguien, claro, menos brujos, hermano, ¿verdad? Los brujos no, eso sí, nunca se ponga en manos de una persona que practique hechicerías. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Hoy terminamos un poquito temprano. Que Dios me los guarde y nos estamos viendo mañana a las 8 de la noche, hermanos, aquí en el discipulado. Estamos viendo el verdadero ayuno. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, mis hermanos. Amén.